Si limpias tu cuerpo emocional, entonces te pasa esto. ¿Quieres saber cuáles son las consecuencias de limpiar tus emociones? Y lo más importante, ¿quieres saber si como científico he perdido la cabeza por hablar de este tipo de cosas? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Pero si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo la que tenemos aquí. Mirad qué preciosa. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Y mirad, esto es lo que ocurre cuando limpias tu cuerpo emocional. O lo que es lo mismo, cuando limpias tu cuerpo emocional, pasa esto. Puede que me haya salido una pequeña rajollada, ¿vale? Pero, bueno, un poco para hacer una pequeña broma. Mirad, no os vais a creer esto. En este canal hablamos sobre ecología, sobre medio ambiente, sobre limpieza, sobre tener un templo, el templo del planeta Tierra, como la casa, digamos, del cuerpo físico, ¿vale? Y desgraciadamente son muchas personas las que no se dan cuenta de que no solamente tenemos que cuidar el medio ambiente, no, también tenemos que curar nuestro interior, ¿vale? Todos evidentemente somos humanos, todos evidentemente tenemos un cuerpo físico, esto está más que claro, pero ¿sabíais que aparte de cuerpo físico tenemos otros cuerpos? La ciencia todavía no ha llegado a saberlo. Pero sí que es cierto que está empezando a arañar un poquito y un poquito, y cada vez son más los avances y los descubrimientos científicos que están empezando a darse cuenta de que los principios espirituales son más verdad que cuentos de hadas. Y no estoy diciendo que los cuentos de hadas y tal sean malos, simplemente es una expresión, ¿no? Es una forma de hablar que usamos. Es algo así como que la espiritualidad tiene más de verdad científica más que de una mentira. Eso es realmente lo que quería decir. Entonces, hoy os quiero contar una experiencia que de hecho, no solamente durante este fin de semana, ¿no? Sino ya me han sucedido varias veces, pocos y muchos años atrás. Y quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? Quiero compartir todo esto con vosotros para que sepáis realmente hasta qué punto podemos llegar a tocar nuestras emociones, a curarlas o a enfermarlas. Y lo más importante de todo, quédate hasta el final de este vídeo porque te vas a sorprender cuáles son las consecuencias de esto en nuestro cuerpo físico. Te aseguro que este vídeo va a hacer que explote tu cabeza, como nunca antes. Incluso va a explotar más fuerte que la bomba del zar ruso, ¿vale? Así que asegurado, ¿vale? Asegurado de estar hasta el final de este vídeo y vamos a ello. Bueno, pues resulta que hay un señor que se llama Laín García Calvo y se dedica a su sector. Su sector es el mundo de la espiritualidad. Evidentemente no es espiritual de... porque mirad, aquí en Córdoba, y esto no sé, o sea, en el resto de Andalucía no lo sé, ¿vale? Y en el resto de España tampoco lo sé. Pero aquí en Córdoba, cuando tú le dices a alguien que es espiritual, que eres espiritual, la gente se piensa que ser espiritual es que estás todo el día así, en plan, que no haces nada, que no trabajas, que no te enfadas, que te pueden hacer putadas súper gordas y que no te vas a enfadar porque eres espiritual y que encima se piensa que estamos todo el día fumando marihuana, tocando la guitarra y componiendo canciones para la naturaleza y consumiendo LSD. Y sí, puede que los hippies de los años 70 hicieran eso. Puede que algunos integrantes de Greenpeace, que ahora en el presente trabajan para eso, lo hiciesen en el pasado. Puede ser, ni lo sé, ni me importa, ni es tema de conversación, ¿vale? La espiritualidad es un camino de disciplina,
de transformación y de crecimiento personal. Acojonante. Entonces, este fin de semana, como os he comentado, he estado en este evento y resulta que, bueno, pues que una de las cosas que me he dado cuenta es que todos tenemos patrones, todos tenemos heridas, pero no una herida, digamos, física de, ay, se me sale sangre porque me he hecho un corte y tal. No, todos tenemos heridas en esa parte no visible, ¿vale? Y esas heridas, aunque parezcan chorradas, esas heridas tienen la capacidad de hacernos la vida imposible o de hacer nuestra vida muy fácil. Ya, depende, evidentemente, de cada uso, ¿vale? Con lo que, con todo esto, lo que os quiero decir es que cuando tú tocas una herida dentro de esa parte no visible, resulta que eso acaba afectando a tu cuerpo. Y tú me podrías decir, ah, bueno, no, eso no tiene sentido y tal. Mira, ¿cuántas veces hemos acudido al médico buscando causas orgánicas de un dolor y el médico no las ha encontrado? No las ha encontrado. ¿Sabéis por qué? Porque no las hay. Y hay médicos que te dicen, bueno, esto mejor psiquiatra o esto mejor psicólogo. Hay médicos que te hacen eso, como me hicieron a mí. Y hay otros médicos que son más humildes, que son más avanzados, vamos a llamarles así, y que se atreven a decir, esto es producto de tu mente. No son personas espirituales, pero empiezan a darse cuenta y empiezan a reconocer de que esto, llamado mente, tiene un poder más poderoso del que nosotros nos pensamos sobre nuestro cuerpo. Y esto que os estoy diciendo es increíble, pero es real. Es más real que la propia materia física de este universo físico. Sí, literalmente. Entonces, uno de los ejercicios que estuvimos haciendo durante ese evento consistía exactamente en llegar a nuestra parte interna. Esto es como, mirad, yo esto lo comprendo así, porque es que para mí es la mejor forma de explicarlo. Yo tengo un jardín, ¿vale? Yo tengo un jardín en casa. Y a mí me encanta la jardinería. Me encanta, ¿vale? O sea, soy el tonto del jardín. y en la jardinería hay veces que tenemos que arrancar malas hierbas. Hay veces que tenemos que cortar una rama. Hay veces que tenemos que podar, tenemos que darle forma a los arbustos, a los árboles. Y cuando haces eso, la planta sana. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos una zona donde crece un arbusto. Y el arbusto está muy sano, muy fuerte, es precioso. Y alrededor de los pies del arbusto tenemos muchas malas hierbas. Como el arbusto está sano y el suelo está sano, entonces también el punto exacto para que otras malas hierbas puedan crecer a su alrededor. Y en cierto grado le están haciendo sombra a este arbusto. Y eso se convierte en un problema. ¿Bien? Entonces, como problema que es, yo me dedico a arrancar esas malas hierbas. Y al arrancar esas malas hierbas, le estoy dando más espacio, le estoy quitando toda la mierda, vamos a decir, que se está formando alrededor, o en algunos casos incluso por dentro de las ramas, para que veáis que no todas las malas hierbas son fáciles de quitar. No. Hay otras malas hierbas que son muy complicadas y que hay que meterles ahí bien la mano, vamos, que parece que está jugando al Tetris, ¿no? y bueno, pues la cuestión es que nuestra mente subconsciente es como un jardín. Y tienes que meterte dentro de tu mente y tienes que arrancar esas malas hierbas. Las tienes que arrancar con el objeto de que puedan crecer las plantas y tal, de que puedan crecer, o sea, de que las ideas buenas puedan crecer perfectamente. Curioso, ¿verdad? Pues así. Es realmente así. Y resulta que una de las heridas que yo me vi a través de uno de los ejercicios que propuso la I, era una herida provocada por mi madre y por su hijo, ¿vale? Hoy, aunque sé que me voy a adelantar demasiado a todo esto que voy a contar y tal, hoy os quiero compartir un
pequeño trocito de mi vida que nadie, repito, nadie lo sabe, pero quiero por favor que escuchéis esta parte, ¿vale? Y que entendáis qué consecuencias tiene eso, ¿vale? Quiero que entendáis todo esto. Puede que me llaméis que esto es una pseudociencia, que esto es pendehumo, ¿vale? Llamadme lo que os dé la gana. Yo voy a decir una cosa. Yo soy físico, soy científico, aún soy muy escéptico, ¿vale? Estoy empezando ahora a creer. Ahora estoy empezando a creer. Pero soy muy escéptico. Porque soy físico. Y de hecho, dentro de la rama de la ciencia, la rama más escéptica es la física. Detrás de la matemática, ¿no? Pero es que es así, ¿vale? O sea, perdón, no es así, perdón. Lo hacen así. Quieren que pensemos así. Porque es que son dos cosas completamente distintas. Y debo tener mucho cuidado con este lenguaje porque sé que aquí las cosas se malinterpretan, ¿vale? Entonces, cuando Laín, a través de uno de sus ejercicios, me hizo ver esa herida que tenía por dentro, ¿sabéis lo que hice? ¡Bum! Me puse un escudo, una coraza, y me enfadé. Ese día me enfadé. Estos fueron 2 días, el sábado y el domingo, y bueno, pues resulta que decidí enfadarme, y claro, pues seguramente la gente vería, hostia, este está enfadado, está malhumorado y tal, mejor pues no, ¿cómo se dice? Mejor no interactuar con él, porque está enfadado, ¿vale? Y al día siguiente, resulta que, bueno, porque yo estaba en la sala, estaba sentado y tal, y justo a mi izquierda se quedó un hueco vacío. Entonces, bueno, la gente empieza a colocarse y tal, poner en su sitio y tal, todo eso. Y resulta que al buen rato aparece un muchacho, un chico, ¿vale? Aparece un chico y tal, me dice, disculpa, ¿está libre? Y tal, y digo, sí, está libre. Entonces este muchacho se sienta a mi izquierda. Y, en plan, hola, ¿qué tal? Soy tal persona. Y yo dije, pues mira, yo soy Juan Carlos y soy de Córdoba. Nos conocimos así súper rápido. Y el segundo día, en el evento de Line, resulta que bueno, pues que teníamos que desengramar. Y para mí el desengramar es como cuando tú tienes tu verja o tienes tu muro que es colindante con el vecino y hay, por ejemplo, hay una hierba que es de otro terreno y tal, pero que empieza a coger fuerza y empieza a crecer. Para mí desengramar es ir cortando esa planta, ¿vale? Para limpiar tu muro de separación. Eso es la interpretación que yo le doy al desengramar aplicado al subconsciente. Y aparte, a mí eso es que me funciona porque es que es buenísimo el ejemplo. Entonces, resulta que cuando estábamos en el evento, este señor, Laín, a ver, no es que Laín sea un señor de 50, 60 años, pero esta es la forma en la que yo hablo, ¿vale? No tendrá ni 40 años, pero es mi forma de hablar. Este señor, Laín, resulta que nos enseñó un vídeo previo a hacernos una pregunta de estilo, ¿creéis que este tipo de cosas se pueden perdonar y tal? Y la gente dijo que sí. Y yo dije que no. Recuerdo que el muchacho que estaba sentado a mi izquierda me miró. No solamente él, sino mucha gente de mi alrededor me miró. Yo sé que la gente me escuchó, pero lo dije en base a un dolor, no en base a la verdad. Así que nos puso un vídeo en el que nos enseñaba un hombre de Estados Unidos de los años 80 o por ahí, donde se había dedicado a asesinar a mujeres. Y con el paso de los años, evidentemente, fue detenido, fue juzgado y tal. Entonces los familiares, amigos, cercanos y tal, se acercaban a esta persona, ¿vale? Se acercaban a esta persona y le decían, te odio, eres lo peor, muérete en el infierno, no sé qué, lo otro. O sea, solamente le saltaban, o sea, le tiraban odio y mierda por la boca. Eso era todo lo que hacían. Entonces, este señor no sentía emociones, ¿vale?
hasta incluso el propio juez llegó a decir, ¿claramente no sientes emociones por todo esto? Y decía que no sentía emociones. Pero la última persona es el padre de una de esas mujeres y le dijo, a ver, no me acuerdo las palabras exactas, pero lo importante es que os quedéis con el concepto. Le dijo algo así como que comprendo que todas estas personas que han venido atrás, han venido antes que yo, se han dedicado a lanzar todo el odio contra ti, se han dedicado a ponerte a parir, se han dedicado a todo, ¿vale? Se han dedicado a todo literalmente. Y a todos quiero decir de lanzarte odio. Pero yo estoy aquí para perdonarte. Y claro, cuando yo vi aquello, había una parte de mí que empezó a retorcerse de ¡oh, Dios mío! ¡Oh, qué está diciendo! Y tal. Y recuerdo que este chico, ¿no?, que estaba sentado aquí a mi izquierda y tal, me dio como unas palmadas encima del pantalón de mi muslo izquierdo, en plan, venga, ánimo y tal. Y aquí viene lo gordo, ¿vale? Aquí vino lo realmente gordo. Justo al terminar de hacer ese ejercicio, resulta que teníamos que hacer otra actividad, ejercicio, quiero decir, de ver ese vídeo. Tenemos que hacer una actividad que consistía en contar justamente cuál era el peor trauma de los que habíamos vivido. Y si algo me caracteriza es que he sido una persona que he vivido muchas situaciones traumáticas, muchísimas, antes incluso de cumplir los 30 años. Antes de que cumpliera los 30 años, años antes de cumplir los 30 años, yo he vivido muchísimas situaciones traumáticas. Y por esa razón, cuando hizo la pregunta, yo dije que no. Y soy consciente de que la gente me miró. E incluso pudo haber alguien que dijera, mira, este tío está loco. Este tío está como una puta cabra. Puede ser. O a lo mejor simplemente es mi mente. Fue mi mente, perdón. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero independientemente de ello, el dolor estaba ahí. Así que el ejercicio consistía en lo siguiente. Tenemos que escribir ese dolor más profundo y vivirlo y revivirlo y volver a revivirlo, ¿vale? Así como si fuera un bucle, contándoselo a nuestro compañero que tenemos al lado. Y cuando hice aquello, os aseguro que sentí un nudo en la garganta. O sea, tenía miedo y dije en voz baja, aunque el compañero me escuchó, yo pensaba que esto ya estaba cerrado, pero no. Seguramente me escuchó y tal. Quizá se hizo alguna pregunta. No lo sé, quizá no. Yo no estoy metido dentro de su mente, no lo sé, ¿vale? Y esto fue lo que pasó. Gracias a esto me di cuenta de que todo es perdonable. Todo es perdonable. Y que cuando perdonas, pasa esto. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender y profundizar sobre todos estos asuntos y tal? Con el objeto de poder curar y de limpiar tu interior, de la misma forma que yo lo hice este fin de semana. Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo, ¿vale? Quédate hasta la parte final y como estás viendo, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Te voy a pedir, por favor, ¿vale? Te voy a pedir, por favor, que te hayas asegurado... Te hayas asegurado de haber activado suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones, ¿vale? Asegúrate, por favor, de haber hecho eso. Porque de esta forma vas a poder recibir todas las notificaciones de este canal y vas a poder aprender. Porque, mira, aquí
Aquí hablamos de ciencia, hablamos de medio ambiente, de naturaleza, hablamos de ecología. Pero ¿sabéis que existen otros templos que debemos cuidar? ¿Sabéis que uno de los templos es el cuerpo físico? ¿Sabéis que otro de los templos es nuestra mente? O sea, existen muchos templos. Y si tú, esto es lo que siempre digo, si tú limpias el entorno, si tú limpias la madre naturaleza, pero no limpias tu mente subconsciente, la porquería va a seguir estando aquí y acabará viéndose reflejada en el exterior. ¿Bien? Entonces, por esa razón, este contenido, para mí, este contenido es un contenido muy especial. Es un contenido que a mí me ha ayudado muchísimo. Y lo más importante es que este contenido, si lo aplicas, te ayuda a arrancar todas las malas hierbas y todos los engramas y todas las, en fin, todas esas plantas que crecen por estos límites, por estas verjas de tu cerebro, de tu mente, perdón, para que puedas limpiarlo e incluso crecer. Crecer como ser humano, como persona. ¿Vale? Crecer incluso dentro de tu propia mente. Yo os lo quiero compartir, sobre todo, para que toméis nota y aprendáis de ello y que lo apliquéis. Y ahora sí que viene lo gordo. En el año 2017, y para aquellas personas que ya hayáis visto el vídeo aquello de así superé la depresión, es algo así como esta es la contaminación que producen los psicofármacos. Como vosotros recordáis en aquel vídeo, 2 años más tarde, 2 años antes, en el año 2015, cuando yo tenía 25 años, resulta que había acabado en una depresión muy gorda. Y mi madre, que mi madre por cierto era enfermera, ¿vale? Y trabajaba, mi madre era el brazo derecho de mi padre y mi padre era médico. Como veis, vengo de una familia de médicos, de una larga herencia de médicos, y ellos evidentemente tienen el paradigma escéptico, es un paradigma más científico. No es de extrañar que yo sea físico y que tenga ese mismo paradigma. No es para nada de extrañar. Mi madre, dentro de su conocimiento, decidió enviarme a un médico psiquiatra. Un médico psiquiatra muy famoso de aquí de Córdoba. Y este señor lo que le dijo era, en plan, el primer día, que tenía que tomar X tratamiento. Estoy intentando resumir mucho porque para ello, si queréis ver el vídeo en profundidad, lo podéis buscar. Actualmente es el vídeo de portada. De hecho, es el vídeo especial que hice cuando alcancé los 1000 suscriptores. Y os recomiendo que lo veáis, porque os aseguro que el contenido es puro oro. Este señor mandó este tratamiento y a la segunda consulta, o a la tercera consulta, no recuerdo, dijo: me alegro que los psicofármacos estén haciendo efecto, porque en caso contrario hubiera sido necesario abrirle el cráneo para insertarle los fármacos o para hacer la operación respectiva. Y eso se lo dijeron a un chaval de 25 años. Hace 7 años. Hace 7 años, cuando yo tenía 25 años, me dijeron aquello. Así. Fijaos como una persona que ha tenido depresión, que viene de un historial clínico depresivo durante muchos años, que está en psicólogos, psiquiatras, centros de médicos y tal, no sé qué y tal, había algo dentro de mí y que todavía no sé explicar, pero que se dio cuenta, porque esto es pura ciencia, esto es pura física, que algo que no es materia, no puedes curarlo con materia. Es que, por Dios, o sea, es que esto hasta un físico lo sabe, por Dios. Sí, acabo de hacer un chiste, la expresión de por Dios, yo lo sé, ¿vale? Acabo de hacer un chiste muy malo, pero es que es así. O sea, si tú tienes una infección bacteriana, ¿vale? Te tomas ¿cómo se llama? Te tomas un fármaco que, vale, un antibiótico, perdón. Te tomas un antibiótico
Y el antibiótico mata los fármacos, los fármacos, las bacterias, ¿vale? Si tienes un golpe, si te has dado un golpe en el cuerpo, imagínate aquí, ¿vale? Aquí está mi rodilla. Imagínate que yo me doy aquí un golpe en la rodilla, ¡pum! Y entonces me sale aquí, pues, un bulto. Yo me tomo un antiinflamatorio y el antiinflamatorio lo reduce. Porque para eso sirve, ¿vale? Para eso sirve. Un antibiótico mata las bacterias. Un antiinflamatorio quita la inflamación. Pero un psicofármaco no puede curar una depresión. No puede hacerlo. Porque una depresión no es algo material, no es algo tangible. Es como el número pi, es trascendental. ¿Vale? O sea, es algo que está en la mente, no es algo que esté en la materia. Puede que puede que el entorno familiar del que procedo me digan que estoy loco. O sea, me digan, este tío está como una puta cabra. Pero es que justo porque soy físico, entiendo a la perfección que la depresión no se cura desde la materia. No sabía cómo se curaba, mejor dicho, ¿vale? Pero yo sabía que la depresión no la puedes curar con materia. Es imposible. Imposible, literalmente. ¿Vale? Y como la cosa fue cada vez a peor, empecé a tener, pues muchos efectos secundarios y tal, y todo esto lo tenéis en el vídeo, ¿vale? Con lo que la cosa entre ese entorno familiar y yo, pues acabó peor incluso, ¿vale? Acabó muy mal. Y aunque hubo ciertos traumas en ese periodo, este no es el vídeo para hablar de ello. Saltamos 2 años al futuro, año 2017. En ese año, en mayo de ese año, creo recordar que fue el 5 de mayo del 2017, o el 6 de mayo del 2017, cuando yo ya había cumplido los 27 años, mi madre falleció. Mi madre había estado tiempo atrás ingresada. Recordad que fue desde finales de marzo, a principios de abril del año 2017. Mi madre había estado ingresada porque había empezado a desarrollar un cáncer creo recordar, no me acuerdo, creo recordar que era en el izquierdo, no me acuerdo. Y ese cáncer empezó a crecer, extenderse, empezó a subir, y llegó al cerebro, a su cerebro. Allá arriba le provocó una metástasis cerebral, y después murió. Cuando todo aquello pasó, resulta que yo había acabado en un contexto, o sea, en un lugar, en un sitio donde estaba viviendo, que justamente había sido elegido no por mí, sino por mi madre y sus 2 hijos. Y todo era porque me querían y me quieren el mal. ¿Vale? Vuelvo a decir que todo esto, hasta que no llegue el momento, no os puedo contar el contenido, ¿vale? Pero yo os prometo que cuando llegue el momento lo sabréis. Os lo digo en serio, ¿vale? Por circunstancias externas a mi control, porque yo no pude hacer nada, de hecho no me dejaron hacer nada, yo acabé en un lugar, pues, en un lugar físico estamos hablando, ¿vale? En un sitio, en una vivienda, pues muy cochambrosa, o sea, un lugar que era, pues, una mierda, ¿vale? No estoy diciendo que las paredes estuvieran llenas de moho o que fuera una ruina, no, era una vivienda, pero el sitio en sí era una mierda, literalmente. Y sobre todo, algo que yo no me daba cuenta en aquel momento, la vibración de todo ese entorno. Esa vibración me mantenía en depresión. En serio, me mantenía en depresión. Entonces, lo que ocurrió el 6 de mayo, el 5 o el 6 de mayo del año 2017, fue que ya, estuvimos en la misa, en el crematorio, todo el proceso, la urna, bla, bla, en fin, todo ese tema. Y cuando todo esto terminó,
el hijo mayor de mis padres, y fijaos qué es lo que dice Laín. En realidad no lo dice Laín, ¿no? Sino que lo dice la Biblia. Y no es que sea católico, de hecho soy escéptico. Yo era ateo y ahora soy espiritual, ¿vale? Yo era un ateo radical, ¿vale? Y ya os contaré más adelante, porque esto quiero contaros tanta información en tan poco tiempo que es imposible. Por esa razón, lo que os digo, esto tiene que ser por píldora, esto tiene que ser por cachito, ¿vale? Cachito a cachito. Resulta que tras ocurrir todo eso, el hijo mayor de mis padres me dijo, oye Juan Carlos, ven para acá. Nos apartamos y tal, y tú, mi pareja, ¿vale? Ven y tal conmigo y tal. Nos fuimos los tres apartados del grupo, y entonces en ese momento empezó a decir, en plan de, tú sabías, en plan de que a mí me han mandado, me ha llegado mensajes de que tú ibas a escribir un libro, que si ibas a contar toda la verdad, que la gente dice que tú estás mal de la cabeza, porque la gente del pueblo me ha contado, porque a mí me han dicho, porque los médicos dicen, porque la familia dice, y que es eso de lo que escribiste encima, el odio hacia mamá, que si pusiste en redes sociales, yo de hecho esto que voy a decir lo puse, ¿no? Dice, que si el cáncer no le iba a curar el mal carácter y tal. Yo llegué a poner esa frase en redes sociales 2 años, no, un año y medio antes y tal, de toda esta situación. Pero por todo el contexto que aún no conocéis, ¿vale? No os preocupéis, os prometo que vais a conocerlo todo. Pero, en plan de, y que sepas que todo eso que has hecho, que te podemos denunciar, que te podemos llevar a la cárcel y que te podemos dejar sin dinero porque no sé qué y tal. Porque la gente dice, y luego por supuesto, porque yo estuve a punto de, que si perder a mi mujer por, yo qué sé, en movidas de estas del parto. No, es que dijo tantas cosas, o que si tu hermana, en fin, haciendo referencia a la segunda descendiente, ¿no? O que si tu hermana, o que si sus guardias, su trabajo, bueno, da igual, o sea, sus movidas, porque no sé qué y tal, no sé qué y tal. Bueno, empezó a soltar una cantidad de mierda por la boca, y entonces aquí vino la frase más gorda. No solamente es la frase, sino también el contexto que os quiero contar, también justo de toda esa situación. Y la frase que marcó un antes y un después de esa persona fue la siguiente. Dijo, bueno, yo en aquel momento estaba sin trabajo, ¿vale? Y me dijo, o sea, estaba sin trabajo, no tenía dinero, y me dijo, si por circunstancias de la vida te quedas sin dinero, ni a la segunda descendiente, ni a mí, que es el primer descendiente, nos llames. Porque si lo haces, te colgaremos el teléfono. Vamos a hacerlo toda la repartición de forma legal, y lo hicieron, ¿vale? Y lo siguen haciendo. Todo eso lo siguen haciendo. Pero una vez terminado todo ese proceso, me dijeron, si tú te ves en esta situación, si tú te ves sin dinero, a nosotros ni nos llames. O sea, no te vamos a atender. Esto que os estoy contando es una pequeña píldora. Esto es solamente un poquito. Pero cuando conozcáis todo el resto, vais a entender la importancia de esta frase. Os lo prometo. Pero tiempo al tiempo. Os lo puedo asegurar. Cuando el descendiente 1 me dijo esa frase, yo la integré. Emocionalmente hablando, ¿vale? Yo integré esa frase. Y lo que ocurrió es que me tiré un montón de años en otra depresión. Y de hecho, en el año 2017,
O sea, tiempo más tarde y tal. Por cierto, disculpad un momento porque es que me he saltado una parte importante. Justo después de esa frase, ya cuando estaban haciendo la parte burocrática, ¿no? Bueno, pues de todo ¿no? Todo este tema del fallecimiento y tal, no sé qué. Hay una parte de ese entorno familiar de mi madre que es muy católico, es muy creyente. Pero una de esas personas, que es la que se autodefine a sí misma como la máxima representante católica de esa familia, se me acercó y me dijo: ay, tu madre ha muerto, no se fue tranquila. Espero que puedas dormir tranquilo por la noche el resto de tu vida. Y aunque yo no tenía ni idea en aquel momento, ahí dije, el catolicismo y los católicos son lo peor que existen en esta vida. Son lo peor. Y no solamente eso, sino que esa familia sabía y sabe que soy homosexual. Cosa que, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, consideraron como un pecado divino. Es algo así como que Dios me había castigado. Qué puta tontería, qué puta chorrada. Y por la segunda parte, en base a una mentalidad científica que es del siglo XX, del siglo, o sea, de hace 2 siglos, perdón, que es de la década de los años 20 de hace 2 siglos, consideran que la homosexualidad es una enfermedad. O sea, los estudios de biología genética y molecular de 1970 en adelante, esos estudios de biología, donde se demostró todo esto, que la homosexualidad es una característica natural, que hay especies en la naturaleza, y entre ellos los delfines, que se da principalmente en machos. Lo que pasa, bueno, en machos en la especie humana se llaman hombres, ¿vale? Donde en toda esa proporción de población homosexual, el 70-80% de población homosexual son en los machos. Chicos, los delfines, o sea, es que me da risa contar esto, tío. Los delfines juegan con sus colitas y con las colitas de otros delfines machos. Ay. Chicos, es que es verdad. Los delfines machos se van a jugar entre ellos, los machos, no las hembras, ¿vale? Los machos se van a jugar entre ellos y juegan con sus colitas y con las colitas. Y esto es un comportamiento homosexual, señores. Es que es así. Para que veáis que la homosexualidad también está presente en la propia naturaleza. Es que esto es de risa, tío. Os lo prometo. Pero, entonces, cuando un científico me viene diciéndome eso, me entran ganas de decirle: ¿Y tú qué vives? ¿En el siglo XIX antes de Cristo? Es que es cierto, por Dios. Es que es verdad. Es así. En el caso de los pingüinos, cuando las hembras ponen el huevo, quienes crían los huevos no son las hembras, son los machos. Y los machos se van como las maris, ¿no? Se van como las maris y tal, con sus hijos así. Van todos los machos ahí en plan cotilleo. Uy, uy, uy. Como estas mujeres de pueblo, de la Andalucía profunda, que se juntan todas y están todas, uy, mía, 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 y están todas con sus hijos, con su bebé, pero todas, uy, 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 mira, mía, mía, ¿no? Igual, o sea, para que veáis que la homosexualidad es algo completamente natural, y que cuando dijeron ese contexto, ahí dije, a partir de este momento, para mí, toda la Iglesia Católica, todos los católicos, todos los practicantes del catolicismo, o sea, todo lo que englobe a los católicos, automáticamente son malas personas. Y ahí mi escepticismo científico se hizo todavía más radical. Hasta el punto de que recuerdo una de las veces hablando con mi pareja en un parque que tenemos aquí en Córdoba, donde me enfadé con él, me enfadé y tal, porque le dije, Dios no existe. Estaba tan sumergido en el dolor
que dije, pero ¿qué coño me estás contando? Estas personas me han destrozado la vida y me dices que Dios está aquí, que no sé qué y tal, en plan de, ¿pero qué? ¿Qué coño estás diciendo, no? Y años más tarde, después de todo ese contexto y tal, con este evento, todo esto que me está comentando, cuando estuvimos haciendo este ejercicio, ¿no? De escribe toda esta situación traumática y tal. Bueno, pues mi situación traumática fue justamente la que os acabo de contar. Y recuerdo que al contarla, en mitad de la frase, me puse a llorar. Y a mí me han enseñado, y sobre todo en la escuela científica, y en la base más, en la cultura española de la España rural más antigua, que por un lado un hombre no tiene que llorar y que por otro lado las emociones en física son una pérdida literalmente de tiempo y que lo que importa realmente es trabajar la mente. En física necesitamos trabajar la mente porque es nuestra herramienta. Sin mente no hay trabajo. Es fundamental. Y tenemos que aprender a dominar la mente e impedir que las emociones empiecen a mover a la mente como si fuera un caballo salvaje. Y debido a eso, son muchos los estudios científicos que fueron contaminados por gente que se dejó llevar por su instinto, gente que se dejó llevar por sus emociones. Y por culpa de eso, te puedo hablar de la física, te puedo hablar de la ciencia, porque es lo que yo conozco. Pero la historia está repetida de casos de personas y tal y de patrones, donde decidieron simplemente, pues dejarse llevar por las emociones, por la ira, por la rabia, por el dolor. Decidieron que las emociones dominasen por encima de la mente. Qué curioso, ¿verdad? Somos la especie biológicamente más inteligente. Somos la especie que tenemos, no es el cerebro más grande, porque las ballenas tienen un cerebro más grande que el del ser humano. No. Es la proporción de masa de cerebro más grande respecto de todo el cuerpo humano. De hecho, la especie a lo mejor son un 0,0001%, en los mamíferos a lo mejor un 0,001%, en los simios a lo mejor un 0,02%, 0,1%, como mucho 0,1%, y ahí no llega. Pero en el ser humano es, como mínimo, de un 2 a un 5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la propia biología ha demostrado que somos la especie más inteligente. Y aún así, hay personas que se comportan como si fueran animales salvajes, teniendo el órgano más doblado, más contraído. ¿Para qué? Para que quepa más información. Esto es como si fuera un disco duro, ¿vale? Un disco duro, cuanto más grande, es porque está más doblado, más metido, con más espacio y tal. Entonces, está muy doblado, muy retorcido. La razón de que el cerebro humano esté tan doblado es porque tiene la máxima capacidad posible respecto de otras especies. Los mamíferos que no son simios tienen un cerebro más chiquitito y es más plano, ¿vale? Tendrá sus pliegues y tal, pero son chiquititos, son muy pequeños. Pero en el caso del ser humano, no. En el caso del ser humano es el único animal de este planeta que tiene el cerebro más doblado y el que mayor capacidad de almacenamiento, retención, trabajo, memoria, habilidades, creatividad. O sea, es un ordenador, literalmente. Nuestros ordenadores, aunque yo tengo un ordenador muy potente, es incapaz de llegar a funcionar como este cerebro. Incapaz. De hecho, todavía nos queda mucho por avanzar. Entonces, al llegar a aquello, empecé a contarle todo ese dolor, ¿vale? Empecé a contarle, bueno, pues, toda esta situación, ¿no? Este contexto y tal. Y recuerdo que en mitad de la frase me puse a llorar. No pude terminar la frase
Y era en plan de, joder, tío, no puedo llorar y tal. Y el compañero este que tenía aquí al lado, recuerdo que se giró y me dio un abrazo y tal. Venga, venga, ánimo, joder y tal. ¿Por qué hizo esto? Y esto lo dijo también Laín en su evento. Nosotros venimos aquí y nos pensamos que tenemos problemas. Pero luego escuchamos a la persona que está aquí al lado. Y está muchísimo peor que nosotros. Es increíble, ¿verdad? Pero es así. Es así realmente. Laín llegó a decirnos, y fijaos, porque hubo mucha gente que lloró en ese evento. Laín llegó a decirnos que en ese evento habían asistido personas que habían sido violadas, personas que habían matado a sus hijos o a su pareja, en fin, en resumidas cuentas, porque tampoco me quiero enrollar mucho, personas que habían sufrido una situación violenta, una situación muy grave. Y como veis, esta es una de ellas. A ver, no me han matado, no me han violado, está claro, pero es algo gravísimo, muy grave. Y al final, resulta que cuando yo le di un abrazo, o sea, porque él se giró y tal, ¿no? Para darme un abrazo y tal, entonces yo le correspondí, y cuando le correspondí, me sentía incómodo. Me sentía incómodo porque mi mente no quería. Y yo no entendía nada. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero al día siguiente, cuando yo estaba sentado en el tren de vuelta a casa, de vuelta para Córdoba, lo entendí todo. O sea, en mi mente hizo todo ¡pum! Hostia, acabo de darme cuenta. Cuando yo viví esa situación que os acabo de contar, resulta que mi mente consciente se había apagado, de la misma forma que cuando tenemos, por ejemplo, un circuito en casa, antes de la entrada del circuito tenemos un fusible. Si viene una sobretensión, el fusible estalla con el objeto de proteger al resto de toda la instalación eléctrica. Yo prefiero gastarme, no sé cuánto cuesta un fusible, ¿€1? ¿Y me estoy pasando? ¿50 céntimos? Yo prefiero romper un fusible que cuesta 50 céntimos a tener que sustituir la instalación eléctrica de una casa. Que son, pues, decenas de miles de euros. Y esto contando todos los electrodomésticos. O sea, que esto es un pastizal, como veis. Entonces, la mente consciente funciona como una especie de fusible, pero lo que hace es más lista, y es que se apaga. Cuando apagas un electrodoméstico, no puedes recibir corriente. Qué curioso, tío, porque no solamente se rompe, no, es que se apaga y no funciona y entonces es imposible que pase la corriente. Curioso de eso, me sorprende. Y la mente subconsciente entra en juego y empieza a grabar. De la misma forma que yo estoy grabando desde este móvil, ¿vale? Y estoy grabando y guardando esos datos en la nube. Lo que pasa es que la nube es como el subconsciente, para que me entendáis. Es un ejemplo buenísimo. Y a partir de aquello, mi mente subconsciente dijo para sus adentros, si siento, voy a sufrir. Así que prefiero dejar de sentir. Y poco a poco, a raíz de lo que pasó con mi madre y y la barbaridad que hicieron sus descendientes, poco a poco empecé a ponerme capas, más capas, y más capas. Y llegó un punto que estaba tan lleno de capas que cuando alguna persona quería expresarme afecto, me echaba para atrás. Me echaba literalmente para atrás. Llegó a un punto de querer odiar el contacto físico. De querer odiarlo. De no querer. Y al final me di cuenta en ese evento, cuando ya me puse a llorar y solté todo ese tal, que esto no fue 2 segundos, que estos fueron varios minutos seguidos. Y de hecho me di cuenta de que Laín, seguramente sorprendido, me miró.
O no, o a lo mejor no está sorprendido y es lo que yo percibí, no lo sé. Quizás se llevó las manos a la cabeza de ver cómo un físico, un científico, tan lógico, tan racional, tan escéptico, tan de una mente sólida, un poco cuadriculada, cómo podía llorar. Incluso yo a mí mismo me sorprendí, ¿no? De decir, madre mía, pero esto, o sea, ¿qué está pasando, no, realmente? Y resulta que el mismo ejemplo que habéis visto de esa persona que había asesinado a muchas mujeres, esa persona empezó a construirse capas como forma de protección, en igual proporción en que cuando una persona sufre mucho daño, mucho daño, y va cerrando, poniendo capa, y capa, y capa, y capa. Y cuando esos dos tipos de perfiles, bien porque es un asesino en serie, o bien porque ha sido una persona muy maltratada, una persona que ha sufrido incluso, estoy hablando de mí, agresiones físicas, ¿vale? Que a mí me agredieron físicamente. Tanto esos dos tipos de perfiles, ¿vale? Acaban encerrándose en capas. Capa de cebolla. Una capa, otra, ¿vale? Y cuando a esas personas les das pie a que, pues, por ejemplo, llega alguien y le hace más daño, entonces tienen tantas capas de cebolla que no pueden sufrir el daño, no pueden sentir. Porque en mi caso, por ejemplo, en mi caso particular, yo de manera voluntaria decidí encerrarme en capas de cebolla. Mis capas, ¿no? A ver, no es que yo me haya puesto una capa de cebolla encima, pero para que me entendáis, ¿vale? Yo simplemente decidí encerrarme. Decidí literalmente encerrarme en mí mismo. Y en misma magnitud que cuando el padre de esa hija asesinada perdonó con todo el amor del mundo a ese asesino, y ese asesino se vino abajo, ¿vale? Cuando yo expresé todo esto y me puse a llorar, y más llorar, y más llorar, y este compañero de aquí me dio un abrazo, aunque el ejemplo suene a risa, él me estaba ayudando a desatascar esas tuberías. Yo puse otro ejemplo que para mí es muy bueno. El amor es como el ácido que tú pones en una roca y el ácido lo que hace es que fragmenta, o sea, que raja la roca. Entonces, cuando este compañero me dio no solamente uno, sino varios abrazos, ese abrazo fue como gotas de ácido cayendo en las capas de mi cebolla. Por esa razón descubrí que el amor es la fuerza o la energía más poderosa del universo. Por esa razón entendí que aunque yo llevo muchos años deseando vengarme de todas aquellas personas que me agredieron física, bioquímica, psicológica, familiar, académica, social y de muchas otras formas, y socialmente, y de muchas otras formas, cuando esa persona me abrazó, me di cuenta de que el peor ácido que raja así al instante cualquier roca, cualquier capa, se llama amor. Y lo aprendí. En serio. Ahí es cuando sale mi parte escéptica y dice, tío, ¿cuál era la probabilidad de encontrarme con esa persona? Estábamos 1400 personas. Divide 1 entre 1400 y el resultado lo multiplicas por 100. Y te vas a dar cuenta de que la probabilidad es poco más de un 0%. ¿0%? ¿Qué significa eso en física? Que no había probabilidad de que eso pasara. Y aún así pasó.
Si hay algo que aprendí, sobre todo en astrofísica y en astronomía, es que allá afuera, en el universo, en el universo observable, cuanta más rara, cuanto menos probabilidad existe de que ocurra algo, la astrofísica asegura, en contra de toda lógica, que va a ocurrir. Es curioso. Es muy curioso todo esto. No lo sé. Estoy sorprendido. Pero os puedo asegurar, si ves a alguien que está muy cerrado en sus capas de cebolla o en sus capas de piedra, ¿no? Y tal, y queréis que se abra, no le metáis puñetazos, ¿vale? No le hagáis ¡pum! ¡Pum! No. Echadle el ácido más poderoso. Utilizad la fuerza más destructiva. Más incluso que la fuerza nuclear fuerte, que la fuerza electromagnética, que la fuerza gravitatoria. Muchísimo más fuerte. El amor. En serio. Puede que la fuerza gravitatoria sea capaz de tragarse, de que un agujero negro se trague a un sol. Puede. Pero no tendrá la capacidad de abrir un corazón totalmente cubierto de cebolla, de capa de cebolla. En serio. Si alguien os ha hecho el peor de los males, y os lo digo porque desde que yo llegué a este mundo, por el simple hecho de ser diferente, no he hecho otra cosa más que, no he recibido otra cosa, perdón, más que recibir maltrato, 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 más maltrato, todavía más maltrato, aún más maltrato, y cada vez más, y más, y más. La única persona que me quería era mi padre, y murió. La única persona. Hablo de ese entorno familiar, ¿vale? Y descubrí, en pleno viaje, descubrí que el amor destruye eso. Que una guerra, ¿vale? Una guerra puede que haga daño físico y provoque la muerte física. Pero el amor es algo que no sé describirlo científicamente. No sé, no tengo ni idea, en plan, no sé realmente. A lo mejor, no sé, aquello que hablaban de la quinta esencia del universo, aquello de la fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. A lo mejor la quinta es el amor. ¿Quién sabe? Es una hipótesis bonita, ¿no? ¿Por qué? Oye, ¿por qué no? No digo que sea la verdad, pero como hipótesis es bonita. Puede ser, quizá. Y sobre todo, cuando alguien os haya hecho el peor, o sea, la peor acción posible, si le dais amor puro, os puedo asegurar que esa persona va a caer. Sin que vosotros hagáis nada. Nada. Ahí aprendí que odiar para siempre a todas aquellas personas que habían decidido lanzarme odio contra mí y maltratarme contra mí, no soluciona nada. Lo único que hace es fortalecer a esas personas. Así que me di cuenta y doy las gracias por este aprendizaje. Un aprendizaje que todo fue azaroso. Una entre 1400 personas, que esa persona se sentara a mi lado, que esa persona me escuchara, que esa persona me diera un abrazo, que esa persona empatizase conmigo. Y lo más curioso, que esa persona se dedica al mundo del submarinismo. ¿Cuál es la probabilidad de 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 la probabilidad, llevado al infinito, de que eso me pasara? ¿Cero? Y sin embargo pasó. ¿Qué está pasando aquí? Quiero saber, ¿no? Pues puede ser que sea por eso. Puede ser que sea realmente por ese amor. Así que ya sí que voy a parar aquí, de verdad. Que muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, si alguien os ha hecho
la putada más gorda. Yo sé que este lenguaje es súper informal, ¿vale? Pero es que aquí es como lo usamos. Si alguien te ha hecho la putada más gorda de todas, ámale. Ámale. En serio. Ámale. Cuando mi madre falleció, me dejaron en la calle. Sin recursos, al menos durante un tiempo. Me dejaron sin recursos. ¿Vale? Me dejaron sin dinero. Literalmente sin dinero. Una persona con mucha formación académica. Una persona muy inteligente. Una persona muy creativa. Yo también soy creativo. Y eso también fue razón para recibir maltrato de todo este entorno. En serio. Y me quedé en la calle, sin dinero. Sin dinero. Durante un tiempo muy corto, ¿vale? Pero me quedé así. Y este lunes pasado, comprendí que la mejor arma contra esas personas es amarles. De amor, de corazón. Puede que en mis vídeos anteriores me hayáis visto con mucho odio, de me quiero vengar, a ver si le va mal, que se hunda, que se muera, que se quede sin dinero, que haga todas esas cosas y tal. Yo he visto todo eso. He visto cómo me destrozaron el amor hacia mí, me destrozaron la salud mediante bioquímica sintética, fabricada en laboratorio, y he visto cómo destrozaron mi economía. He visto todo eso. Lo he visto todo. Literalmente todo lo he visto. Y el paso más inteligente, como científico que soy, es aprender que aunque el amor sea la quinta fuerza o no es o a lo mejor no es la quinta fuerza, o es un campo o una energía, no sé lo que es, ¿vale? Una cosa está clara. La experiencia me ha demostrado que el amor es más fuerte que cualquier ácido que le puedas poner a una piedra para que ésta se abra. Y así, súper rápido. Esa persona, cuando me dio todos esos abrazos, rompió mis capas de cebolla. Me ayudó a desatascar la tubería de mierda del cuerpo emocional. Me ayudó a aliviar, a crear ese flujo, ¿vale? Ese flujo, ¿cómo se dice? Ese tráfico, ¿vale? Ese circuito en movimiento, como un circuito eléctrico o como un circuito hidráulico, ¿vale? Es una cosa así parecida, para que vosotros me entendáis. Y sobre todo, desde aquí, quiero darle las gracias a Laín por haber tocado no sé qué has tocado, Laín, ¿vale? Algo has tocado en mí que me has liberado. Y desde aquí quiero también agradecer a ese compañero que se sentó aquí a mi izquierda. Muchas gracias, porque me ayudaste a liberar mucho dolor. Tío, y qué casualidad, que se dedica al submarinismo. ¿Sabéis que eso podemos hacer una analogía a que es como bucear en el subconsciente? Tío, qué pasada. ¿Cuántas cosas? O sea, ¿cuántas cosas cuya probabilidad era 0,0000000 y el resultado final es del 100%? En serio. O sea, estoy aprendiendo espiritualidad y cada día lo flipo en colores. Me estoy sorprendiendo de todas las cosas que estoy aprendiendo. En serio. Así que gracias a vosotros dos. Y gracias a todas aquellas personas que, bueno, pues con las que estuve en interacción, que me aceptaron, que incluso me dieron abrazos. Gracias a todas esas personas. Me da igual su procedencia, su nacionalidad, su economía, su posición política, o sea, me da igual todo. Todo. Simplemente, gracias. Me habéis enseñado. Y sé que soy muy repetitivo, yo es que lo sé. De verdad, yo sé que soy demasiado repetitivo. Me habéis enseñado que el amor, independientemente de que sea la quinta fuerza o no, tiene la capacidad de destruir cualquier capa que nos impida expresar emocionalmente todas nuestras emociones.
Así que gracias a todos vosotros, gracias, os mando un enormísimo abrazo, un fuerte abrazo desde aquí. Y sobre todo, si me estáis viendo desde Facebook e Instagram, pulsar seguir y me gusta. Si por el contrario me estáis viendo desde YouTube, pulsar suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas esas cosas, si tú todavía quieres aprender sobre cómo puedes solucionar tu propio medio ambiente, pero aún no sabes cómo, pues mira, te voy a dejar el enlace, ¿vale? Te voy a dejar aquí el enlace de Mente Ecologista para que puedas adquirirlo, justamente aquí debajo. Dar las gracias a aquellas personas que habéis decidido adquirir este libro o la saga. Y sobre todo, si todavía no lo has hecho, pulsa este botón, ¿vale? Pulsa aquí este botón, el enlace, perdón, lo he dicho mal, pulsa el enlace, continúa todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte la saga Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Fijaos, el proceso es muy fácil, rápido y sencillo. Y si todavía no lo has hecho, pues ya sabes, toma acción. Gracias a todos vosotros. Estamos muy cerquita, si no lo hemos alcanzado ya, de alcanzar los 1500 suscriptores. Gracias de corazón a todos vosotros. Gracias a aquellas personas que fuisteis como... Laín fue como el electricista astral y este compañero, el submarino, fue como el fontanero astral. Gracias al electricista y al fontanero astrales, porque me ayudasteis a desbloquear esa sección de circuito que tenía bloqueada. En serio, millones de gracias. Y que nada más, señores, que os mando un fuerte abrazo, os mando un enormísimo abrazo desde aquí, desde Mente Ecologista. Y recordad, cuidaos mucho de corazón, cuidad el bioma al que pertenecéis y lo más importante, cuidad vuestra mente, cuidad vuestro Versalles. Versalles es un jardín de Francia, ¿vale? Cuidad vuestro Versalles, cuidad vuestro jardín. Hacedlo, en serio, hacedlo. No dudéis, ¿vale? Porque el proceso es duro. De hecho, el proceso fue tan duro que incluso después de recibir varios abrazos, tuve que salir corriendo del evento de Laín a mi habitación para vomitar. Os lo digo en serio. Y cuando llegué aquí a casa, aquí a Córdoba, también vomité. Para que veáis. Que el proceso es muy duro. Que el proceso es muy jodido. ¿Vale? El proceso es súper jodido. Pero hacedlo. En serio. Y vais a ver cómo, sin explicación médica, vais a ver cómo cosas de vuestro cuerpo empiezan a sanar así, sin vosotros quererlo. Os lo prometo. Gracias a todos vosotros. Y una vez más, gracias de corazón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.